Hoy repasamos las 4 motos más exclusivas del planeta. Muy pocas unidades fabricadas, con materiales de la máxima calidad, eficiencia y a precios que solo unos pocos privilegiados pueden pagar. Y ojo, porque la número 1 cuesta más que una mansión de lujo. Quédate hasta el final para descubrirla. En el puesto número 4 tenemos la Ducati Desmosetsi KRR. Lanzada en el año 2007. Se la conoce como la MotoGP que cualquiera podía comprar. Claro, si tenía 80.000 euros de sobra, su desarrollo duró 5 años, desde que se presentó el prototipo de MotoGP, y solo se fabricaron 1.500 unidades, todas ensambladas a mano en la mítica fábrica de Bolonia, en Italia. Detrás de este monstruo estaba el legendario ingeniero Filippo Preziosi, quien también era el cerebro responsable de las Ducati oficiales del Mundial de Motociclismo. Esto significa que la Desmosetsi RR no era simplemente una moto deportiva, era una máquina de carreras con luces y matrícula. Su corazón es un motor Zenco 4 de 989 centímetros cúbicos, que deriva directamente de la Ducati GP6 Xeon, la que compitieron Loris Capirossi y Sete Gibernau. De serie entregaba 180 caballos, pero con el kit de carrera que Ducati incluía, la potencia subía hasta los 200 caballos, una cifra brutal para la época. Esto le permitía superar los 300 km por hora con una facilidad pasmosa. Para lograr este rendimiento, Ducati no escatimó en gastos. La moto utiliza materiales de competición pura. En el carenado es de fibra de carbono. El subchassis es de este mismo material, y hay titanio y magnesio por todas partes para reducir el peso al mínimo. Las suspensiones son Lynx de la gama más alta y los frenos, Brembo monobloque y, como no, el escape, un sistema Torminón fabricado a mano que producía un sonido que era pura música celestial para cualquier aficionado. Un dato curioso que demuestra lo especial que era esta moto es que Ducati obligaba a los compradores a firmar un documento. En él reconocían que estaban adquiriendo una máquina muy cercana a una MotoGP y que, por lo tanto, requería manos expertas y un mantenimiento mucho más exhaustivo que el de una moto de calle convencional. Era un aviso para navegantes. Esto no es un juguete. Hoy en día, la Desmosetsi RR es una pieza de coleccionista muy cotizada, un verdadero hito en la historia de las motos deportivas. Y recuerda, esto es solo el calentamiento. La número 1 de nuestra lista cuesta 11 millones de dólares. Seguimos. En el número 3, subimos el nivel de exclusividad con la M-Finpo Agusta F4CC, una joya presentada en 2006. La CC de su nombre viene de Claudio Castiglioni, el mítico empresario italiano que resucitó marcas como Ducati y M5 Agusta. Él mismo dijo que quería crear la M-Fime Agusta más perfecta y exclusiva jamás fabricada, una moto que fuera su legado personal, y vaya si lo consiguió. Solo se produjeron 100 unidades para todo el mundo, cada una numerada con una placa de platino en la tija. Su desarrollo tomó 3 años, y estuvo bajo la supervisión de otro genio, el diseñador Massimo Tamburini, el mismo hombre que nos regaló la icónica Ducati 916, la Mauve Augusta F4CC. Es, en esencia, la visión definitiva de lo que debía ser una superbike de lujo. El motor es una evolución del 4 cilindros en línea de la F4, pero llevado hasta los 1078 centímetros cúbicos y ajustado completamente a mano por los mejores técnicos de la marca. El resultado en 200 caballos de potencia pura, con una velocidad máxima declarada de 315 km por hora. Una auténtica bestia vestida de gala. Los materiales, como te puedes imaginar, eran de primer nivel. El 90% de los componentes del carenado, guardabarros y otras piezas eran de fibra de carbono. El titanio se usaba generosamente en el sistema de escape y en la tornillería, y muchas piezas, como las estriberas o las palancas, estaban mecanizadas en CNC a partir de un bloque de aluminio. Pero la exclusividad no terminaba en la moto. Y atención a esto, porque es increíble. En cada una de las 100 unidades se entregaba con un paquete de lujo que incluía un reloj Ghirardi Perigao exclusivo, diseñado para la ocasión, y un traje de cuero de la marca de alta costura Trussardi, hecho a medida
para el propietario. Era más que comprar una moto, era unirse a un club extremadamente selecto. La F4CC es una moto casi artesanal, una obra de arte sobre ruedas que representa el pináculo del diseño italiano. Pero ahora nos vamos acercando a las máquinas verdaderamente imposibles. Llegamos al puesto número 2, y aquí entramos en territorio sagrado. Hablamos de la Honda RS21 3 voltios, S, presentada en 2015. Su nombre ya lo dice todo. Es, literalmente, una MotoGP con matrícula. Una versión de calle de la moto con la que Marc Márquez y Dani Pedrosa dominaban el mundial. El proyecto, que duró 4 años, fue dirigido por una leyenda de Honda Racing Corporation, Shuei Nakamoto, el vicepresidente de HRC. La producción fue ultra limitada. Se fabricaron menos de 300 unidades. Y cada una fue ensamblada a mano por un equipo de élite en la planta especial de Kumamoto, en Japón, el mismo lugar donde se construyen las motos de competición de la marca. El nivel de detalle y precisión es simplemente de otro mundo. El chasis es una obra de ingeniería, un doble viga de aluminio pulido a mano, idéntico al de la MotoGP. El carenado está fabricado íntegramente en fibra de carbono. Las llantas son de magnesio forjado Marcassini. Los frenos son Brembo GP y las suspensiones, un kit completo, Halins de competición. Todo en esta moto, grita Paddock MotoGP. Su motor es un V4 a 90 grados de 999 centímetros cúbicos. En su versión de calle, para cumplir con las normativas, entregaba solo 159 caballos. Pero Honda ofrecía un kit de competición opcional, no apto para la vía pública, que desataba todo su potencial. Con este kit la potencia subía hasta los 215 caballos y el peso se reducía drásticamente, ofreciendo cifras de rendimiento casi idénticas a las de la MotoGP del año 2014, con una velocidad punta que rondaba los 300 km por hora. Y aquí viene un dato increíble que demuestra lo especial de este proyecto en sí. Se dice que Honda limitó la producción, porque el coste de fabricación de cada unidad era superior a su precio de venta de 180.000 euros. Es decir, Honda perdía dinero con cada RS21 3 voltios. Ese que vendía, su objetivo no era ganar dinero, sino demostrar su superioridad tecnológica. Pero ahora sí, prepárate, porque ha llegado el momento. Vamos con la moto más cara jamás vendida, y en el número 1, la reina indiscutible, la moto más cara del planeta, la Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Su precio alcanzó en subasta la increíble cifra de $11 millones. Sí, has oído bien. 11 millones. Esta máquina no es solo una moto, es una obra de arte futurista sobre ruedas. Fue fabricada por Confederate Motorcycles, que hoy se conoce como Curtis Motorcycles, una marca estadounidense famosa por sus creaciones radicales. Fue presentada en 2008 y diseñada por J. de Nesbet, uno de los diseñadores más excéntricos y visionarios del mundo del motociclismo. Solo se fabricaron 45 unidades, y cada una fue creada casi como una escultura mecánica. Lo más impresionante es su chasis. No es un chasis tubular ni un doble viga. Está mecanizado a partir de un único bloque sólido de aluminio de grado aeroespacial 6061, un proceso extremadamente complejo y costoso. El resultado es una estructura esquelética que deja toda la mecánica a la vista. El motor es un enorme V-twin de casi 2000 centímetros cúbicos que entrega 120 caballos. Pero en esta moto, la velocidad punta no es lo más importante. Su verdadero atractivo es su diseño. Una mezcla de estilo steampunk y minimalismo radical. La suspensión delantera y trasera son minimalistas. La geometría es extrema, y los frenos están integrados de una forma única en el diseño. Es una moto que parece sacada de una película de ciencia ficción. Originalmente, su precio de venta era de $110.000 a través del exclusivo catálogo de la tienda de lujo Neiman Marcus. Sin embargo, su leyenda creció y en una subasta, una de estas unidades alcanzó los $11 millones, convirtiéndola oficialmente en la moto más cara jamás vendida. Más que una moto para rodar, la Neiman Marcus Fighter es una pieza de museo rodante, un símbolo de
hasta dónde puede llegar la creatividad y la exclusividad en el mundo de las dos ruedas. Y estas son las 4 motos más exclusivas y caras del mundo. Máquinas que combinan ingeniería extrema, una producción mínima y precios que desafían la lógica. Ahora te pregunto, ¿si el dinero no fuera un problema? ¿Cuál de estas 4 joyas te comprarías? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y seguirme para más historias increíbles del mundo del motor. Nos vemos en el próximo video.